El libro Ordo Pluriversalis del profesor Leonid Sabin es uno de los aportes más importantes que se ha hecho en los últimos tiempos al problema y al desarrollo de las teorías de la multipolaridad en el mundo contemporáneo. Este libro, Ordo Pluriversalis, es un intento de rescatar las tesis por parte de los neoeurasianos del movimiento de los eurasianos, que fue un movimiento sobre todo de la inmigración blanca rusa en el extranjero, que surge sobre todo en Checoslovaquia a partir de las ideas de, de, de los filósofos rusos de finales del siglo XIX, y que bajo el amparo del príncipe Nikolai de Trubetskoy intenta realizar una crítica a la historia moderna de Europa, de la Europa moderna, la cual va dirigida sobre todo a darle una importancia a la particularidad de la civilización rusa dentro de la historia mundial. Es así como el príncipe Nicolás de Trubetskoy escribe el libro Europa y la humanidad, donde se podría decir que existen muchos temas que hoy en día pues han sido desarrollados por autores postcolonialistas, pero que en gran parte ya se encontraban dentro de esas autores de principios del siglo XX, sobre todo los filósofos rusos, que en el choque con la civilización occidental, ellos proveniendo de Rusia, considerada como civilización euroasiática y eslava, encuentran unas diferencias profundas en las cuales existen formas tanto religiosas como espirituales que diferencian al mundo de Europa occidental del mundo de Europa oriental o incluso del mundo ruso de una forma totalmente distinta. Estas diferencias fuertes llevan pues a Nicolai de Trubetskoy, a Nicolai de Trubetskoy a criticar las ideas de un desarrollo lineal de la historia de la humanidad y el hecho de que todos los pueblos del mundo tengan que seguir el modelo propuesto por Occidente, es decir, por la civilización tecnológica occidental, a partir de unas etapas, digámoslo así, de paso de una etapa teológica, una etapa metafísica y finalmente una etapa científica, siguiendo las teorías del positivismo kantiano, como si se tratara pues de un proceso de crecimiento o de evolución en el cual todos los pueblos del planeta tendrían que seguir ese modelo para acomodarse. Trubetskoy carga contra esa idea, carga contra la idea de un tiempo completamente lineal, establece que es necesario pensar que existen muchas civilizaciones, que cada civilización tiene su propia temporalidad, que Europa no es más que una pequeña provincia de toda esta humanidad que tiene miles de componentes que son inasimilables a este modelo sociológico y filosófico y científico que está intentando imponer Occidente, y que por lo tanto es necesario darle vida a todas estas formas históricas. Ese trabajo que hace Nikolai Trubetskoy, que es uno de los fundadores del eurasianismo, es retomado por los neo-eurasianos, los cuales surgen en la década de 1980, algunos inspirados por Nikolai, pues algunos inspirados por otros, pues por esos textos originales de los filósofos euroasiáticos y por Nikolai de Gumeliev, y que en parte esta escuela es refundada, digámoslo así, por Alexander Dugin, quien da inspiración a este nuevo movimiento. El libro de Leonid Sabin, Ordo Pluriversalis, precisamente en su introducción dice que es una continuación, es decir, un rescate de las ideas que había desarrollado el Nikolai de Trubetskoy y una forma de celebrar el aniversario de la publicación de su libro en Sofía, Bulgaria, en 1917, o sea, 100 años de la publicación del libro Europa y la humanidad, era necesario
que los neurasianos hicieran un trabajo en el cual reactualizaran todas estas ideas que a principios del siglo XX habían desarrollado sus ancestros, sus antecesores, y que ellos pudieran retomar ahora para seguir desarrollando, digámoslo así, todo el contenido de sus críticas. El libro de Sabine está dividido en varias partes en donde intenta usar, digámoslo así, todo el mapa conceptual, histórico, filosófico y sociológico de los que se ha creado en las últimas décadas a través, por ejemplo, incluso de los análisis cibernéticos, la teoría de los sistemas complejos, las teorías, por ejemplo, de coloniales, las ideas, por ejemplo, antropológicas, etnológicas que han ido surgiendo en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa, o la escuela antropológica, por ejemplo, rusa y soviética, que tuvo un devenir muy diferente al de Europa Occidental y que creó sus propias teorías sobre la etnosociología desde una perspectiva muy distinta a la europea. Además, incorpora, por ejemplo, los elementos geopolíticos desarrollados también por la escuela neuroasiática, que recupera, por ejemplo, ciertas ideas geoespaciales que había desarrollado Persavitsky acerca, digamos, de la formación de las entidades histórico-culturales. Este libro puede entenderse como cada capítulo siendo un libro completamente distinto, o al menos el esbozo de un libro completamente distinto. Es un libro pesado, complicado, muy intelectual, muy riguroso, pues la cantidad de fuentes y citas es inmensa. Pero este intento de hacer una síntesis de todos estos problemas complejos que abordan las diferentes civilizaciones es uno de los grandes logros que tiene Sabine, que hace un recorrido viendo, por ejemplo, las teorías que han aparecido sobre la multipolaridad, la sociedad, en lugares como China, el sudeste asiático, Japón, Rusia, Europa, África, América Latina. Él mismo se disculpa porque, por ejemplo, hubo ciertos elementos de África o de ciertos lugares como América Latina que no ha sido capaz de abordar, pues eso pues en sí es un trabajo desbordante. Incluso habla de que tal vez en siguientes ediciones ese trabajo podría continuar, pero aún así el trabajo muestra cómo se han ido desarrollando diferentes teorías en los diferentes espacios culturales y civilizacionales, por ejemplo, en Europa, sobre las ideas acerca de geopolíticas, sociológicas, basadas sobre a veces ideas muy eurocéntricas, que están cargadas, por ejemplo, de problemas racistas, las ideas que han surgido en Rusia acerca de, por ejemplo, las diferentes formas de organización colectiva, no sociológica, de la convivencia entre los pueblos eslavos y turcos, que han creado, por ejemplo, digamos, una civilización, una síntesis de civilización completamente distinta a la que puede existir en Europa. Los intentos, por ejemplo, en América Latina de desarrollar una teoría a partir del pensamiento decolonial, o las teorías, por ejemplo, del buen vivir, de observar, por ejemplo, los espíritus de la naturaleza, las realidades encantadas, o las diferentes formas en que el derecho indígena y se ha chocado de frente con los intentos de colonización que una y otra vez han intentado aplastar, por así decirlo, las formas y las prácticas alrededor de las cuales las sociedades americanas han creado sus propias cosmologías e ideas acerca de la realidad, de la naturaleza, de los espíritus, de la vida, que no tienen nada que ver, por supuesto, con las teorías europeas, los problemas que han surgido, por ejemplo, en Oriente, las teorías económicas alternativas que han surgido, por ejemplo, en el Medio Oriente, que rechazan, por ejemplo, la usura, y que, pues, debido a que el Corán y el Islam en sí rechaza la usura, que chocan directamente con las ideas y los valores del capitalismo contemporáneo, cuyo origen judeo-protestante es bastante fuerte y tiene un carácter usurero muy fuerte en los intentos de construir, por ejemplo, economías diversas, o sea, economías étnicas, economías
hindúes, o sea, la forma en que los hindúes deben ver la economía, el Islam, las economías budistas. Es un repaso, por así decirlo, universal de todos los intentos de crear sistemas antropológicos diversos que den respuestas a la realidad, sobre todo porque lo que importa es rescatar esta pluralidad de las civilizaciones y de las sociedades que se resisten, por así decirlo, a ese proceso de aplanamiento que el capitalismo y la sociedad industrial tecnológica avanzada y pues y la sociedad tecnológica industrial e informática actual intentan acomodar a todos los seres humanos en una especie de campo de concentración digital, el cual estaría completamente uniformizado. Este aplanamiento de las diferencias individuales, por supuesto, choca con esta cantidad, por así decirlo, de formas diversas de ver el mundo y que no tienen nada que ver con la sociedad que ha sido construida. Por esa razón es un intento, es un llamado a crear esta sociedad alternativa, la cual nosotros, digámoslo así, estamos intentando dar nacimiento. El conocimiento acerca de todas estas diferencias históricas, culturales, que, que se encuentran, por así decirlo, o sea, que recorren el mapa histórico y las fracturas que eso ha ido creando en las diferentes sociedades a nivel mundial, se puede entender como un intento de fragmentación o como un intento de separación en donde se renuncia totalmente a crear una humanidad unificada, porque la humanidad solamente puede ser verdadera en la medida en que es diversa, en la medida en que existen diferencias históricas, culturales, sociales y tecnológicas muy diversas, muy diferentes, y que en sí son como la manifestación de toda nuestra riqueza, de toda nuestra belleza, pues de la belleza humana como tal. Esa, por supuesto, es como la esencia, digámoslo así, de este libro que intenta ser una especie de contraenciclopedia, de contrarretrato de ese proceso alrededor del cual la modernidad intentó crear un único modelo de sociedad que podía ser calcado y reproducido de forma, eh, pero que en el mundo contemporáneo ha visto el nacimiento de respuestas bastante diversas a problemas bastante diferentes y que en sí se puede convertir en un llamado para una nueva forma de resistencia global que adopte pues los nuevos elementos que han sido creados por la sociedad contemporánea, tanto a nivel sociológico, filosófico y geopolítico, para crear una nueva civil, pues una nueva sociedad donde florezcan, una nueva posmodernidad más bien, donde florezcan las diferencias individuales de las diferentes civilizaciones que existen y están existiendo en el mundo contemporáneo, y que a partir de ahí se pueda construir un mundo diverso. Más o menos este es el resumen, se podría resumir las ideas del libro de el profesor Leonid Sabin.